Bienvenidos a nuestra tercera conversación en grupos pequeños de esta serie. En las dos primeras sesiones de este mes analizamos dos respuestas diferentes a la pregunta de Jesús: ¿quién decís que soy yo? Tú, Señor, eres el Cordero de Dios y tú eres nuestro Salvador. Jesús dio su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y darnos esperanza por la vida eterna. En esta sesión profundizaremos en un aspecto de la naturaleza de Jesús que lo llevó a la cruz: su compasión. Una definición de compasión es conciencia compasiva de la angustia de los demás junto con el deseo de aliviarla. Nota que la compasión no es solo compadecer o tener lástima. La verdadera compasión combina el reconocimiento y el interés con la ayuda. Jesucristo es el ejemplo más grande de alguien que muestra verdadera compasión. Él no solo nos ve en nuestro sufrimiento y siente lástima por nosotros, Él alivia nuestro sufrimiento. La compasión de Cristo siempre lleva a algo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se describe a Jesús como quien es lleno de compasión. Podemos encontrar evidencia de esta verdad en todo el Nuevo Testamento. Para este grupo pequeño nos enfocaremos en su ejemplo de compasión que se encuentra en Mateo 9, 35 al 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El versículo 35 destaca el alcance de la compasión de Jesús, mostrada a través de su enseñanza, prédica y sanación. Solo en el capítulo 9 de Mateo hay 7 ejemplos en los que Jesús mostró compasión hacia los necesitados. En el versículo 2 Jesús sana a un paralítico y le perdona sus pecados. En el versículo 10 encontramos a Jesús comiendo y presumiblemente predicando y enseñando en una mesa llena de recaudadores de impuestos y pecadores. En el versículo 22 Jesús sana a la mujer que había tenido un flujo de sangre durante 12 años. En el versículo 25 resucita a la hija de un principal llamado Jairo. En el versículo 29 da la vista a los ciegos. Y en el versículo 33 sana a un hombre mudo y endemoniado. En cada uno de estos ejemplos, observa que la compasión de Jesús conduce a la acción. Sin embargo, hay una diferencia entre estos ejemplos y el séptimo ejemplo de compasión delineado específicamente en el versículo 36. En los ejemplos anteriores, Jesús sana varias condiciones físicas: ceguera, inmovilidad, mudez e incluso la muerte. En el versículo 36, la preocupación de Jesús es por algo mucho mayor: el estado del alma. Aquí, Cristo tuvo compasión, porque la multitud no tenía pastor. Los escribas, fariseos y líderes religiosos no estaban proporcionando lo que se necesitaba para sus almas, por lo que la multitud estaba desamparada, dispersa y con salud espiritual pobre. Esta fue la mayor preocupación de Jesús y la fuente más profunda de su compasión. La acción que resulta de la compasión de Jesús hacia esta gran multitud y de su preocupación porque haya mucha mies pero pocos obreros se puede encontrar en el versículo 38. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí la compasión de Jesús lleva a un llamado a la oración. Él ve que hay una gran necesidad de pastores, aquellos que pueden guiar y liderar a las personas espiritualmente. Por eso instruye a sus discípulos a orar fervientemente para que Dios satisfaga esta necesidad. Qué hermoso ejemplo de compasión nos da el Señor Jesús. Como discípulos de Jesús actualmente, es importante que hagamos una pausa y consideremos nuestra propia compasión. ¿Nuestra compasión es un reflejo de la compasión de Cristo? No solo reconocemos la necesidad y el sufrimiento, sino que también buscamos aliviarlos. La compasión es una verdadera marca del carácter cristiano. Ciertamente no podemos sanar como Cristo sanó o enseñar como Cristo enseñó. Solo Él puede aliviar completamente el sufrimiento y solo Él tiene palabras de vida que realmente pueden satisfacer el alma. Sin embargo, hay mucho que podemos hacer. Una palabra o un gesto bondadoso o sanador pueden contribuir en gran medida a aliviar el sufrimiento. Tomarse un tiempo para escuchar a alguien o simplemente estar con ellos
también pueden tener un impacto considerable. Y como Cristo nos mostró claramente, también puede hacerlo la oración. A menudo pensamos que se necesita o se requiere un gran gesto, cuando lo que Cristo realmente nos llama a hacer es orar. En este año nuevo, que el Señor abra cada vez más nuestros ojos y corazones a las necesidades y el sufrimiento de los demás, y que estemos llenos de la compasión de Jesús.